que cada, cada persona es un mundo aparte, cada uno tiene su manera de pensar y su defensa y todo más. Pero vamos a intentar hacerlo de una forma respetuosa, de una manera para construir, para edificarnos unos a los otros y para que eso sea bendición en nuestras vidas. Vamos a esperar más uno o dos minutos. Ahora exactamente son acá donde yo estoy, son las 10:05 y depende en el país donde ustedes estén, 7, 8, 9, depende cuál es el paralelo donde ustedes están viviendo o están haciendo. Entonces vamos a esperar para que ingresen nuestros hermanos. En cuanto a eso, nos puedes decir en el chat cómo están, cómo fue la semana, cómo fue el final de semana, hasta que entren todos y empecemos la clase. Vamos a empezar por el tema del suicidio y después vamos a abordar el aborto y después la homosexualidad. Y me gustaría que podamos, vamos a entrar en un acuerdo. Cuando tienen una objeción o tienen una contribución o tienen una pregunta, levanten la mano, que ahí ustedes pueden hablar. André le da acceso a eso, o entonces colocan en el chat. Así que hay una duda, yo pienso diferente, pienso así, asado, ahí lo ponen en el chat o levantan la mano, los va a poner en primer plano para que puedan opinar, poner su punto y cómo ustedes hacen o cómo lo ven o cómo lo leen en las congregaciones y en las comunidades cristianas donde estén insertados o donde normalmente ustedes están trabajando y colaborando. Me gustaría saber una cosa también. Si hay alguien aquí dentro de esta live, de este grupo, si hay alguien que es o pastor o presbítero o tiene algún cargo de lideranza, de liderazgo en las iglesias, si puedes levantar la mano, hacer un señal para que también podamos interactuar para ver cómo ustedes lo ven o cómo ustedes piensan esos asuntos en la comunidad cristiana de ustedes. Si no se quieren apuntar, si no se quieren dar a mostrar, no hay problema también. Solo para que podamos hacer un diálogo más profundizado, un diálogo más concreto y más organizado también. Vicente nos saluda desde Santiago Llano Grande, de Oaxaca, México. Temas muy interesantes, muy interesantes, muy interesantes, actuales y que a veces, cuando pensamos en el medio cristiano, no se discuten esos temas porque son temas que, si no se trata con respeto, con cuidado y con razonamiento, con amor, acaban trayendo más lastimaduras, más rabia, más desacuerdo que construcción. Entonces, la noche de hoy, de este miércoles, es para que discutamos de una manera abierta y que la Biblia sea nuestro parámetro. O sea, si la Biblia dice que es. Si la Biblia no dice nada, no dice nada. Ahí podemos conversar y ver de qué manera eh, lidiamos con esos asuntos. Carlos Saleta también. Dios bendiga a todos desde Puebla, México. Es un, es un gustazo a nuestros hermanos de México. Les cuento hasta que van entrando nuestros amigos y hermanos, que ya me fui a México, visité México algunos años atrás, yo y mi esposa, y hicimos el paseo turístico normal que normalmente se hace, pero nosotros siempre hacemos de colectivo y de metro, nos gusta caminar, hacer no el recorrido normal que las personas hacen, y sí el recorrido que los nativos hacen, los autóctonos. Comemos donde todos comen, fue muy agradable, las personas de México son perfectas, son joyas. A ver, tenemos aquí Rubén también, Rubén Solis, bendiciones desde Ciudad de Hidalgo, Michoacán, México. Rubén Solis, bienvenido, que Dios te bendiga. Y último minuto y empezamos. Empezamos con el tema, con uno de los temas propuestos. Vamos a trabajar, vamos a interactuar. Posiblemente
vamos a abordar y tentar agotar uno de esos temas para que no seamos superficiales en todo. Mm. Eh, Bienvenidos a los que acabaron de entrar. Eh, un saludo muy grande aquí del Instituto Reino. Yo soy Samuel Abreu. También está como co-host André, conocido ex Gracio. Nosotros somos amigos a muchos años y antiguamente él tenía el pelo largo, ahora está un poco pelado. Entonces el apodo de él era Sorín, que era un jugador de fútbol de Argentina. Pero ahora ya no es más Sorín. Iniesta No ahora. sé. Sí, está más parecido con Iniesta. Eh, Más parecido con Más Iniesta. pelado. Silvia, buenas noches, bendiciones desde Argentina. Que Dios te bendiga, Silvia, ese país maravilloso de donde también yo soy. Pero como todos ya saben, yo vivo muchos años en Brasil. Actualmente estoy en Brasil también, en una ciudad llamada Florianópolis, Santa Catarina, que es un estado, es como una provincia. Es un lugar así muy bonito, de personas atenciosas, personas simples, sencillas, como todos ustedes deben ser. Yo nací en Argentina, en Corrientes, el norte de Argentina. Uh, Elena Ávila, Dios bendiga, desde Ciudad de San Luis Potosí, México. Bienvenida entonces. Vamos a empezar entonces. Vamos a abordar el primer asunto, el primer tema. Y este primer tema me gustaría empezar preguntándole a ustedes qué es lo que creen, qué es lo que piensan y cómo ustedes lo conversan o si no lo conversan en las reuniones de ustedes, en el grupo de ustedes. Eh, Estoy pensando aquí, hice algunas anotaciones y me gustaría empezar por el tema del suicidio. ¿Ah? Entonces, les voy a dar un dato que es de aquí de Brasil, del el sur de Brasil, donde yo vivo. En el sur de Brasil, a lo largo de 2022, es el año pasado, todavía no tenemos los números de este año. Entonces, el año pasado, 2022, tuvimos un número bastante grande de personas que se suicidaron. Entonces, tuvimos también en esos números adolescentes, niños. Cuando decimos niños, porque tuvimos un caso de un niño de 9 para 10 años. En su gran mayoría son hombres que se suicidan entre la edad de 18 a 35. Ese es el recorte de edad. Y el año pasado, solo en el estado donde yo vivo, en la provincia donde yo vivo, en Santa Catarina, ocurrieron casi 60 suicidios. Y de esos 60 suicidios, por lo menos 3 pastores. Entonces, 3 pastores de iglesias cristianas, personas bendecidas por Dios, guiadas por el Espíritu Santo, terminaron con su vida, acabaron con el suicidio. Vamos a empezar esa primer parte sobre los datos, sobre las ideas que ustedes tienen. Y si quieren levantar la mano o pongan en el chat, si en las localidades de ustedes, si ustedes tienen idea del número de suicidio de personas que se quitan la vida en la región, en el país o algo así. Recuerden que el suicidio no es publicitado, o sea, no sale en la televisión, porque es una cuestión sociológica. Cuando se muestra el suicidio, se habla sobre el suicidio abiertamente, los números de suicidio aumentan muchísimo. Entonces, es como que gatillos, triggers, que cuando lo hablas, muchas otras personas que apenas estaban pensando, es como que tienen un poco de coraje y acaban cometiendo ese acto de infracción contra su propia vida. Entonces, ¿tienen alguna idea ustedes en la región donde ustedes viven, del país? Si tienen esos números, si contabilizan esos números, ¿alguien por ahí quiere levantar la mano? ¿Quiere colaborar? Luis Daniel dice desde Chile. Sí, en Chile es un gran número de gente joven que se suicida. Es increíble, acá oramos siempre mucho por ese motivo. Oramos para que esa no sea una solución para sus vidas. Muchas gracias, Luis. Eh, y me pone feliz que la iglesia de ustedes no solamente ora, como está atenta a esos números, a esa situación, esa realidad que de verdad acontece. Eso pasa. En algunas congregaciones, y por lo visto no es en la iglesia de ustedes, es un asunto tabú que no se discute, que no se habla.
se hace de cuenta que no pasa o que no es algo que es recurrente en la sociedad. Cada vez más es común que las personas opten por esa manera de solución a partir de quitar su vida por N motivos, o sea, para terminar o con un dolor o por alguna angustia muy grande o problemas de salud mental, que es lo que vamos a discutir también de aquí a poco. ¿Y qué ustedes creen? ¿Cómo ustedes piensan? La persona que se quita la vida, ¿ustedes creen que ya está condenado y se va al infierno o que puede ir al cielo? Que es una de las preguntas típicas cuando alguien de la familia se suicida o quita la vida. Siempre hay alguien que pregunta, ¿será que se fue al cielo? Entonces, ¿cómo ustedes ven? O sea, nosotros tenemos un recorte de personas jóvenes que se quitan la vida, de 15 a 35, 20 a 35. La gran mayoría, hay personas mayores también y menores de que esa edad. Pero ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven en sus iglesias, en sus lecturas bíblicas? ¿Cómo ustedes creen que es el proceso? Una persona que se quita la vida automáticamente ya está en el infierno, ya está condenado. ¿Cómo ustedes piensan ese asunto? Recuerden que pueden comentarlo eso en el chat o levantar la mano para hablar. Hugo dice aquí, condenado al infierno, pero ¿qué pasa si acepto a Cristo? Eso no sé. Sí, vamos a intentar hablar de las personas que son cristianas. Como yo dije, acá en el estado donde yo vivo, en la provincia donde yo vivo, por lo menos 3 pastores se suicidaron. No es algo común ni recurrente, pero pasó. Y mucha gente que es cristiana, que aceptó a Jesús, que va a la iglesia, también cometió ese hecho. Entonces, ¿ustedes creen que alguien que va a la iglesia, que es cristiano y comete suicidio, se va directo al infierno? Es algo medio que automático, se quitó la vida, se va al infierno. ¿Es así que ustedes lo creen? Ah, Elena dice, el único que tiene autoridad para dar y quitar la vida es Dios. Esto se menciona en el libro de Job. Perfecto, perfecto. Entonces, a partir del libro de Job, que es verdad, y eso está escrito, el único que tiene el derecho, el que da la vida, el que crea la vida, se tiene el derecho de quitar la vida. Entonces, ¿ustedes creen que quien se quita la vida ya está condenado, ya está en el infierno? ¿Eso? ¿Alguien piensa un poco diferente? Fernando, a levantar la mano, a ver, A ver, ¿me puede déjame quitar aquí el micrófono? Inténtalo ahora, ¿quién? por favor, Bernardo. Sí, Bernardo, claro. ¿Qué tal, Renato? Buenas noches. Pues buenas noches, miren, te escuchamos. con respecto a lo que mencionan, es muy cierto, los servicios de emergencias y las instituciones de gobierno, esta parte en cuanto a hablar o tocar temas acerca del suicidio, lo omiten precisamente porque es un detonante para las diferentes edades en cuanto a, es como una invitación a que haya un mayor índice de suicidios. Y esto no Sí, está limitado a una edad. Vemos que ya incluso hasta niños se ven afectados tomando estas decisiones. Eh, Algo porque yo he entendido y he escuchado es que el mayor índice de suicidios se da porque la gente está experimentando una necesidad de ser aceptado, ser escuchado. Y su problema, su mayor problemática es la soledad. Ahora, en torno a un cristiano, si decide suicidarse, también escuché el caso de algunos pastores que llegaron a tomar esta decisión. Acordémonos lo que dicen las escrituras, que la salvación no es por obra, es por fe. Esta es una obra, una acción, es un pecado, pero si tus obras no te dan ni la salvación ni ya te hacen que pierdas la salvación, entonces si tú te suicidas, no te estás condenando al infierno. Y es una acción y un acto reprobable que no aprueba a Dios y es un pecado delante de Dios, pero eso no quiere decir que ya te estás condenando al infierno. Como hijo de Dios, la promesa que Dios te dio es, vas a estar en mi presencia para siempre. Entonces se estaría contradiciendo Dios mismo. Si es bien cierto lo que dicen por ahí algunos hermanos, en la escritura dice, Dios da y Dios quita. Dios pone y propone en el corazón del hombre, pero es una necesidad. Hay veces hay hermanos que sienten que han fallado, han defraudado tan gravemente a Dios que sienten que no pueden ser perdonados por ese pecado, a pesar de que ya reconocen y aceptan que Cristo los salvó y murió en la cruz por ellos, pero sienten
es Satanás que siembra en ellos esa idea de le fallaste a Dios. Y ya eres cristiano, y ya conoces las escrituras, y sabes este versículo. ¿Cómo es posible que tú siendo pastor, tú siendo cristiano de tanto tiempo, hayas pecado de esa manera? No mereces vivir. Y llegan a ese punto. O ven que hay otros hermanos que no les entienden o no sienten, se sienten deprimidos porque la iglesia, la congregación, otros cristianos no responden como ellos decían y se sienten solos en esta lucha. Y entra Satanás y los sabe ya tomar esta decisión. Esa es mi postura, hermano. Gracias. Muchas gracias por su contribución, muchas gracias. Normalmente es eso lo que nosotros pensamos, o sea, utilizamos algunos pasajes bíblicos para decir, no, ya están condenados. A ver, creo que acá en el chat hay alguien que mencionó Renacer en Cristo, dice así, la Biblia dice que los suicidas, que los suicidas no es el reino de los cielos, pero yo creo que sí se arrepiente en su último momento, no se sabe, o sea, me gustaría que está como el nickname de Renacer en Cristo. Si te gustaría comentarlo, puedes hablar, si no, no hay problema. Eh, ¿Quieres comentar algo? Mm. ¿Sí? Hola, te escuchamos. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Dios te bendiga, Sí, bendiciones. Dios los bendiga, mi nombre es Nancy y bueno, soy pastora de la Iglesia Renacer en Cristo acá en la Argentina. Es un Perfecto. tema que, que como todo, ¿no? Es un tema candente porque la palabra de Dios dice que de los suicidas no es el reino de los cielos. Pero yo también creo, por eso digo, no sé, que si se arrepiente, no sé, pienso, ¿no? Siempre es Ujú. lo que yo pienso. Alguien se va a tirar al tren, no sé, o quiere hacer algo para quitarse la vida. eh, yo creo que si en el último momento se arrepiente y como que entra en, no sé, en conciencia de alguna manera, porque yo creo que esto es espiritual y que es el mismo infierno hablándoles en la mente. Ujú. Yo creo que si se arrepiente en el último momento, yo creo en la misericordia de Dios. Creo que a veces Ujú. nosotros queremos entender, pensar como piensa Dios y nosotros nunca vamos a poder entender los pensamientos de Dios, ¿no? Estamos tan lejos de ellos, así que Perfecto. yo quiero creer que si hay un arrepentimiento en ese último momento, como de lucidez, de decir qué estoy haciendo, Señor, no sé, me arrepiento, yo creo que Dios es misericordioso. Muchas gracias, Pastora Nancy. Muchas gracias por su contribución. Amén. Fíjense que son dos puntos, no que sean diferentes, pero son dos maneras diferentes de ver una situación única que es el suicidio. Normalmente nosotros pensamos en, ¿será que fue salvo? ¿Será que se va al cielo? ¿Será que no se va al cielo? Eh, bueno, vamos a construir nuestro pensamiento. Una cosa importantísima, no se habla, no sé en las iglesias de ustedes, por eso pregunté si había pastores y líderes de iglesias y todo más. Hay un tema que nosotros no acostumbramos pronunciar ni discutir en las iglesias, que es el tema de la salud mental. Nosotros creemos en gran parte que, por ejemplo, la depresión es demonio, que el autismo es demonio, que TDAH es demonio. O sea, nosotros en gran parte, cuando digo nosotros está mal la expresión. Mucha gente, porque tal vez ustedes no piensen así, entonces mucha gente piensa que el suicida está acometido por algo espiritual y eso lo obliga a suicidarse. O entonces la persona que está en depresión, depresión profunda, o tantos otros trastornos mentales que tenemos y que la sociedad cada vez tiene más y más y más y más. Entonces, la salud mental es algo físico. Tanto es verdad que hay remedios, hay ansiolíticos, hay antidepresivos para equilibrar el desequilibrio químico que hay en el cerebro. Muchas veces la persona está en una depresión profunda y tú puedes orar, cantarle la Biblia. Voy a hacer un paréntesis. Yo creo que Dios puede sanar a cualquier persona de cualquier enfermedad. Puede sanar a alguien con cáncer, puede sanar ciego, puede sanar paralítico y puede sanar personas con depresión. La depresión es una enfermedad. Claro, es claro que
como es una enfermedad que ataca y acosa principalmente nuestra facultad mental, nuestra manera de pensar, de razonar, la sugerencia del enemigo, ahí sí, lo creemos, los dardos inflamados de Satanás, algunas ideas que nos dicen o algunas cosas que podemos pensar, pero la depresión es un problema físico, tanto es verdad que se toman remedios para equilibrar ese desequilibrio químico que hay en el cerebro, y cuando estoy estable puedo razonar perfectamente. ¿Por qué digo esto? Yo lo digo porque normalmente el suicida quiere acabar con su dolor y no con su vida. Está tan enebriado, está tan sumergido en su dolor, en su agonía, en su manera de pensar, que quiere terminar con algo que no puede lidiar. Y claro que en un momento de desespero piensa que quitando su propia vida va a terminar con ese dolor o con esa agonía o con esos pensamientos, y acaba cometiendo un hecho, un acto, de hecho un acto que es contra su propia vida. Ah, es un pecado. Bueno, ahí concordamos, es un pecado. La pregunta que yo hago y que por la cual podríamos caminar y pensar un poco más es que cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, murió por los pecados pasados, los presentes y los futuros. ¿Concuerdan conmigo? Y eso es importante. Les doy un ejemplo. Acá en Brasil, en São Paulo, ocurrió un accidente terrible. En medio de un culto, el techo del templo cayó y mató 300 personas. Eso pasó a unos 5 o 6 años atrás. Una iglesia se llama Mundial del Reino del Poder de Dios. Es una iglesia neopentecostal. Es una iglesia gigante. Bueno, en el medio del culto, el techo se cayó y personas murieron. Es verdad que nosotros tenemos pecados. Y es verdad porque Juan dice en la Biblia, si decimos que no tenemos pecados, ponemos a Dios como mentiroso. Nuestros pecados nos desvían, nos separan del objetivo principal, que es Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, Él muere por los pecados que nosotros ya cometimos, y cuando pedimos, levantamos la mano y aceptamos a Jesús, Él nos perdona de todos esos pecados que nosotros ya cometimos. Este sangre maravilloso también nos limpia, nos quita el pecado que cometemos actualmente. Y ¿sabe por qué te lo digo así? Porque Jesús no tiene que morir nuevamente en la cruz. Jesús ya murió en la cruz por nuestros pecados, por los que cometimos antes de que hayamos conocido a Jesús, por los que cometimos hoy. Hoy, la mayoría de nosotros pecó. Yo pequé hoy y posiblemente ustedes también pecaron. La gran diferencia entre nosotros y las personas que no están en Cristo es que pecar para ellos es normal, natural. Para nosotros pecar es un error, es un errar el algo. Nosotros no nos orgullamos de pecar. Si nosotros pecamos, decimos, Jesús, nuevamente estoy pecando, Espíritu Santo, ayúdame a no caer nuevamente en ese mismo agujero, o en ese mismo en ese mismo monte, en ese mismo tropezar, en ese mismo lugar. O sea, nosotros, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y el Espíritu Santo nos convence del pecado y la justicia divina, nosotros podemos pensar y decir, Abba, Pai, perdóname porque pequé, quería ser diferente, pero no puedo. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros nos va habilitando, porque es fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, alegría, dominio propio, son cosas que el Espíritu Santo hace fluir en nosotros. Pero nosotros, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, en cuanto estemos en este mundo, hasta que Jesús no venga y nos lleve al cielo y nos transforme, nos regenere en una nueva criatura de verdad, a lo largo de nuestra caminada cristiana vamos a pecar. Y les digo más todavía. Digamos que, me voy a agarrar como ejemplo. Digamos que yo estoy caminando, estoy viniendo de mi trabajo, de la escuela donde yo trabajo. Estoy viniendo del trabajo y soy un cristiano regular. Oro, ayuno, leo la palabra, hay algunas cosas que ya vencí, hay otras cosas que necesito que el Espíritu Santo trabaje en mi vida,
para que no cometa algunos pecados y seguramente alguna cosa o una envidia o una mirada que no debería haber dado o un pensamiento de amargura o una rabia que tengo de mi ex socio. Entonces son cosas que la Biblia dice que son pecados. Recuerden que no es pecadito y pecadote, es pecado. Y si nosotros pensamos el pecado, la persona que se quita la vida pecó, cuando nosotros a lo largo de nuestra caminada, durante nuestro día a día, también pecamos, y si estoy volviendo de mi escuela y pequé de alguna manera, pero mi corazón no está en el pecado, mi corazón está en Cristo y en su misericordia. Intento a cada día dejar las cosas para atrás, las cosas viejas, como Pablo dice, dejen las cosas viejas para atrás, revístanse del nuevo hombre. Este nuevo hombre es algo que el Espíritu Santo nos va haciendo y va forjando, va transformando, y lo que yo hacía ayer ya no lo hago hoy, pero hay cosas que hago hoy que sería interesante que no lo haga mañana. Entonces, santificación. La santificación es una acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestra manera de interactuar y de ser. Entonces, a lo largo de nuestra caminada de fe, a lo largo de nuestra caminada cristiana, vamos dejando las cosas que nos apartan de Cristo. ¿Y qué son las cosas que nos apartan de Cristo? Nuestros pecados, nuestras prácticas, nuestros hábitos, nuestros vicios. Y a lo largo de esa caminada, mismo con pecados, vamos a pos la cruz. Vamos a intentar llegar cerca de Jesús. Y Jesucristo nos invita, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el camino es un sendero, una caminada, una manera de llegar al Padre. Nadie que estaciona va a ver al Padre. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si tú aceptas a Jesús y dices, yo soy como soy, espero que Dios me cambie y no importa, vas a quedar estacionado. El camino que Jesús nos propone es tomar nuestra cruz, negarse a sí mismo, y son cosas muy bonitas de escuchar, pero muy difíciles de hacer. Entonces, a lo largo de nuestro día, cometemos algunos pecados. Y me vuelvo a como ejemplo. Digamos que vengo caminando hasta mi casa y vengo pensando, aquel socio me robó y culpa de él, ahora estoy caminando, no tengo coche y estoy maldiciendo en mi mente. Ojalá que no pueda disfrutar el dinero que me robó, y se cae un piano en mi cabeza. Están haciendo la mudanza, parece dibujitos animados. Cae un piano en mi cabeza y me muero. Les pregunto a ustedes, exactamente cayó el piano cuando yo estaba pensando con odio sobre mi hermano. Y la Biblia dice que quien no odia a su hermano es asesino, y los asesinos no entrarán en el reino del cielo. De primer momento, si pensamos de esta manera, recto, sin entender cómo funciona, decimos, te vas al infierno, porque quien odia es asesino y los asesinos no entran al reino de los cielos. Pero es que nosotros tenemos a alguien que se denomina como justo juez. El único que sabe quién va al cielo y quién no se va es Dios. Ni yo, ni ustedes, ni nadie puede decir quién está en el cielo y quién no está, quién va al cielo y quién no se va. Nosotros tenemos una cultura católica, apostólica, romana. Antiguamente, las personas que se suicidaban ni siquiera se podían enterrar en el cementerio de las personas cristianas. Entonces, creamos una cultura en que la persona que se quita la vida ya está condenado. Así, exactamente así, no está escrito en la Biblia. Pero nosotros culturalmente, de una forma dogmática, decimos que sí, porque es un pecado. Y es un pecado que tú lo cometes a la hora de quitarte tu vida. Entonces, te mueres con el pecado encima. Muchos de nosotros en accidentes, en aquellos hermanos que murieron con el techo cayendo encima, murieron sin poder pedir perdón de última forma o de último momento. ¿Quién va a decir si van al cielo o si no se van? Es Dios. Nosotros, como iglesia, tenemos que antever, tenemos que precaver, tenemos que
hacer de todo para que estas personas que tienen o tendencias suicidas o pensamientos suicidas por N motivos, o porque tienen problemas de salud mental, o porque están en depresión profunda, o porque son adolescentes y no saben cómo lidiar o cómo actuar delante de ciertas situaciones que son muy pesadas y difíciles de vivir o vivenciarlas. Mucha gente opta por quitar su vida. Nuestro papel como iglesia no es decir quién va al cielo y quién no va. Nuestro papel como iglesia es estar atento, estar de oídos abiertos, de brazos abiertos y de puertas abiertas para acoger, para recibir y percibir, darse cuenta de quién está en ese proceso o de ese proceso de depresión o de falta de salud mental o de pasando por un problema terrible que no sabe cómo hacer o cómo dar vuelta a ese problema final. Yo voy a ver aquí. Rubén dice así, una pregunta, ¿qué pasó con Judas cuando se colgó del árbol y dónde fue su alma? Aquí donde vivo tengo un sobrino que tiene 33 años, está con fuerte depresión y tiene pensamientos de muerte. Fíjese, ustedes tienen un sobrino que tiene pensamientos de muerte y está en depresión. Lo que él necesita es apoyo de la familia, apoyo de la iglesia y apoyo de los médicos. Sí, yo sé lo que ustedes piensan. No, no es que yo sepa, es que normalmente se piensa así. Cuando la persona está en depresión, normalmente se piensa que, es porque es una persona mimada. Yo pasé cosas peores y estoy acá, estoy bien. O entonces pensamos, es falta de oración. O a veces, de una manera incorrecta y totalmente cruel, se piensa que es pecado oculto o alguna cosa así. Recuerden que cuando yo me quiebro un brazo, digamos que estoy andando de skate o de bicicleta y me caigo, me quiebro el brazo y el hueso sale. En portugués se llama fractura expuesta. O sea, no solo me quebré el brazo, me quebré y el hueso salió. Sí, yo sé que es una figura un poco exagerada, pero pasa. Mucha gente se quiebra el brazo, la pierna y el hueso sale. Se quiebra, no quebrado, sino que en la astilla y sale una punta. Digamos que yo me quiebro el brazo y te llamo por teléfono a ti, que eres mi pastor. Pastor, me quiebro el brazo, hago una live. Actualmente es eso, ¿no? Cualquier cosa hacemos live. E incluso estamos haciendo una live ahora. Entonces, le llamo a mi pastor por la live y le muestro, mira, pastor, una fractura expuesta. Y tú como pastor me dices así, voy a orar por ti. Esa fractura expuesta es falta de fe. ¿Qué tú piensas que yo voy a pensar o las personas que escuchan tu respuesta van a decir? No, pastor, es un problema de salud. Tiene que ir al médico. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Digamos que tengo un diagnóstico de cáncer. Tengo un cáncer en el pulmón. Años, pasé bien, pero ahora estoy con un cáncer en el pulmón. Yo llego hasta usted y le digo, estoy con cáncer en el pulmón. Tú puedes decir, vamos a orar. Dios tiene poder para curar. Seguramente Dios tiene poder para curar. Pero no son todos los que tienen cáncer que son curados, mismo que sean cristianos. Yo conozco personas cristianas que tienen asma, personas cristianas que tienen cáncer, personas cristianas que tienen falta de visión, personas cristianas que tienen problemas de corazón, personas cristianas que tienen problemas de piel. Nosotros no pensamos que ellos tienen pecado oculto porque se contaminaron de COVID. No pensamos que tiene pecado oculto porque tiene fiebre amarilla o entonces tienen tuberculosis. Nosotros entendemos que es un problema de salud. Y es ese el detalle. Muchas veces no nos damos cuenta que la depresión es un problema de salud. Sí, el enemigo puede utilizar el momento de debilidad emocional y psíquica y poner esas ideas de la única manera de solución es la muerte. Sí, eso pasa, pero no es que la persona esté endemoniada, es que ella tiene un problema de salud. Tanto es verdad que hoy uno de los problemas del siglo es la depresión y las farmacéuticas gigantescas tienen una enormidad de productos, de remedios para tratar ese problema de la depresión. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Una persona que se quita la vida y nosotros oramos para que no sea la solución
y deberíamos conversar con nuestros hermanos para que cuando en el barrio, en la ciudad donde estamos inseridos como iglesia, cuando alguien dice sobre depresión, cuando alguien dice sobre pensamientos de muerte, que nosotros los cristianos seamos los primeros a decir, va, te voy a acompañar, voy a orar contigo, te voy a visitar, pero vamos a un psicólogo, vamos a un psiquiatra, vamos a un médico que te dé un remedio para que equilibre el problema químico que hay en tu cerebro, para que después que estés bien, puedas aceptar a Jesús. Después que estés estable, que puedas entender lo que pasa, que no tengas una distorsión de autoimagen, que tú puedas decir, creo en Jesucristo y Él puede sí hacer una obra y puede sanarte. Lo que me gustaría que pensáramos juntos es que es una respuesta fácil para un problema complejo cuando decimos, no, quien quita su vida está en el infierno. Y muchas veces hacemos esto para intentar asustar a las personas, para que las personas no tomen eso como una solución. A ver, alguien hizo una aquí. Juan de Dios dice, hay diferencia entre un suicidio por depresión o ansiedad y un suicidio en total conocimiento. Entonces hay que pasar con los que hacen, ¿qué pasa con los que hacen deliberadamente? Yo te doy un ejemplo en la Biblia. Hablaron sobre Judas, ¿no? Sansón. ¿Recuerdan la historia de Sansón? No sé si en español se dice Sansón. Ahora me quedé con la duda. En portugués es Sansón. Sansón y Dalila. Sansón, ¿es Sansón? Ayúdenme, por favor. ¿Es Sansón y Dalila? El que se corta el pelo, pierde la fuerza. ¿Es eso? ¿Alguien me confirma? Perfecto, Sansón. gracias, Leonardo. Sansón, muchas gracias. ¿Recuerda la historia de Sansón? La historia de Sansón es un juez, uno de los jueces de Israel. Entonces, el Espíritu Santo está en él y él es nazireo. Nazireo es un voto que se hace de algunas personas. Entonces, él no podría tocar en muertos, no podría tomar vino, porque en el Antiguo Testamento ellos tomaban el vino como una bebida normal. Entonces, tenía un acuerdo con Dios y no se cortaba el pelo. Y era increíblemente fuerte. Nosotros normalmente en la escuela dominical, en la iglesia, pensamos que Sansón era muy musculoso porque dice que era fuerte y tenía mucha fuerza. Pero Sansón probablemente no era parecido con Rambo o parecido con Conan. Era una persona aparentemente normal, pero que tiene una fuerza sobrehumana. Esta persona que tenía una fuerza sobrehumana un día cuenta su secreto para Dalila, después de algunos tests que ella le hizo. Y le cortan el pelo, él pierde su fuerza, y ahí es lo que yo te digo. Él no es musculoso, es que cuando el Espíritu Santo se retira, cuando hay el corte de pelo, él pierde su fuerza. Entonces la fuerza no estaba en su músculo, la fuerza estaba en el revestimiento del Espíritu Santo en él. Bueno, cuando Sansón es ridicularizado por los filisteos y es algo como un juguete para hacer broma, mira, aquí está el hombre fuerte, ¿qué es lo que le ha pasado? En una de sus fiestas está cerca, le agujerean sus ojos, él queda ciego, y cuando está siendo como juguete de todos en una fiesta, él pide para que Dios le dé fuerza nuevamente y así pueda matar a sus enemigos. Él se va a las columnas centrales, derrumba las columnas centrales y muere. Eso también se llama suicidio. Sí, lo que pasa es que a nosotros no nos gusta pensarlo de esta manera, pero y es exactamente como Cantú acabo de preguntar. Técnicamente, o también no podemos afirmar, pero es posible que él no necesariamente estaba con depresión, pero él deliberadamente pidió fuerzas para acabar con su vida y acabar con la vida de los filisteos también. Y ahí, ¿cómo ustedes resuelven ese problema? Juan de Dios dice, ya no supe lo que me contestó estaba fallando en internet. Disculpa de antemano. Estaba diciendo que cuando pensamos en suicidio, si es deliberado o no, si es por un problema psicológico o no, si es por un momento de depresión o no, nosotros no podemos saber. Quien sabe el corazón, la intención del corazón, el único es Dios.
Lo que nosotros tenemos que entender es que como iglesia, como nación santa, generación electa, como embajadores del reino, son todas expresiones muy bonitas que nos encanta hacer. Es una responsabilidad muy grande. Como representantes del reino de Dios en la tierra, tendríamos que tener un ojo avisor, un redoble de atención en esas personas que no saben cómo lidiar, cómo hacer o qué hacer cuando están desesperadas y con pensamientos de muerte. Deberíamos tener en nuestras iglesias un grupo de psicólogos que nos ayudasen a conversar con estas personas, que nos dieran herramientas para conversar, de qué manera conversar, cómo guiarlos, cómo orar, cómo visitar, cómo acompañar, pero siempre recordando que quien se quita la vida no necesariamente quiere terminar con su vida, normalmente quiere terminar con su dolor, con su agonía, con su desespero, con las cosas que él no sabe qué hacer ni cómo hacer. A nosotros no nos gusta tomar las excepciones como regla, pero te cuento una otra información, que es algo que es un gran problema que tenemos acá en Brasil. No sé cómo está en América Latina como un todo. Nosotros tenemos aquí muchos problemas en las iglesias y en las casas de los cristianos, que son problemas de acoso sexual. Entonces, mucha gente, muchas niñas o muchos niños, en algunos casos, fueron acosados sexualmente por parientes, por tíos, padres, hermanos, vecinos. Cuando pensamos en violación y acoso sexual, normalmente pensamos en personas ajenas, y sí pasa eso también. Pero voy a hablar de nuevo de números acá de Brasil. No sé cuáles son los números en los locales donde ustedes viven, pero acá en Brasil 85% de los acosos sexuales ocurren dentro de los hogares con personas conocidas. Padre, madre, hay acosadoras también. Padre, tío, abuelo, vecino, personas de confianza. Y muchos niños y muchas niñas que pasan por acosos sexuales entre 5, 6, 7, 8 años de edad, cuando crecen y muchas veces o la iglesia o la familia no está disponible o dispuesta para conversar sobre eso, ellos van creando una manera de pensar, de imaginar sobre lo que sea correcto o no correcto, el amor o no el amor. Hay una deturpación, hay una cosa que está mal, fue mal construido, hay algo que se quebró dentro de esos niños, que cuando son mayores no saben cómo pensar, qué pensar, y tienen muchas veces problemas de depresión, a veces problemas de relacionamientos abusivos, de relacionamientos totalmente sometidos al deseo de las otras personas. Entonces tienen una vida totalmente mal estructurada, mal formada. Y les cuento un ejemplo que pasó en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Eh, una joven de 19, 20 años, llegó hasta el pastor, que es mi pastor también, y les dijo que ella era hija de presbítero, de personas de la iglesia. Contó a nuestro pastor que desde los 5 o 6 años, 5 o 6 años hasta los 14, el padre de ella, que era un presbítero de la iglesia, la acosaba sexualmente. Entonces, cuando la esposa de la madre de esta muchacha se iba a dormir o todos no estaban por ahí, él se iba hasta su cuarto y después que hacía lo que hacía, abría la Biblia y le hacía leer la palabra diciendo que mira lo que me hiciste hacer, tú me llevaste para la tentación, para el pecado. Entonces, esa niña crece de esta manera, pensando que ella como una niña provocaba a su padre de esta manera. Ella pensaba que tenía el demonio en el cuerpo, pero era una niña, ¿entiendes? Cuando adolescente se relacionaba con los otros muchachos de la iglesia y como ella había aprendido que ese relacionamiento de sexo era una cosa prácticamente normal, tanto es verdad que el padre acababa cometiendo eso con ella, entonces tenía una vida promiscua.
Entonces no era apenas estar de novio, tenía una vida sexualmente activa. Y por tener una vida sexualmente activa, la iglesia la veía como una persona promiscua, una persona que no tenía a Dios y no tenía Jesús en su vida. Y ella fue creciendo a los 19, 20 años, fue a hablar con el pastor diciendo que tenía pensamientos de muerte porque no tenía sentido su vida. O sea, desde niña ella no se sentía digna del amor de Dios, se sentía sucia, se sentía mal, se sentía no digna de estar en la iglesia por lo que había pasado con ella cuando era niña y por cómo la iglesia la trataba y la veía después de lo que pasó con ella. Y ella simplemente en un acto de desespero, una acción de desespero, habló con el pastor diciendo que para ella no vivir y morir sería la misma cosa. Tal vez ella no tenía depresión, pero ella tenía problemas de salud mental, trastornos de autoimagen. Ella no entendía, no se veía, no conseguía percibirse como imagen y semejanza de Dios. No se veía como hija de Dios ni como heredera del sacrificio. Ella simplemente pensaba que su vida no valía nada, que ella merecía todo lo malo que le pasaba porque ella tenía la culpa de todo lo que le había pasado. Ahí yo les pregunto, ella, gloria a Dios, fue encaminada a un grupo de psicólogos que hay en nuestra iglesia, fue trabajado ese problema a lo largo de un buen tiempo, pero si ella en algún momento hubiese quitado su vida, la mayoría de las personas que estaban alrededor, que no sabían de esa historia, iban a decir, está en el infierno. Entonces, nosotros sabemos que quitar su vida es pecado. Nosotros sabemos que el único que tiene el derecho de dar la vida, bueno, el derecho no, el único que puede dar la vida y que tiene el derecho de quitar la vida es Dios. Y sabemos que cada persona es un mundo aparte. Entonces, mi reflexión sería estar atento a esas personas que gritan silenciosamente. Sí, gritan silenciosamente. No están diciendo, pero con su manera de ser, su manera de mirar, su manera de interactuar, dan señales que están desesperadas, que no saben cómo resolver ciertos problemas. Entonces, mi reflexión es que estemos más atentos a esos hermanos, a esa parte del cuerpo de Cristo que sufre. Porque eso es importante. Cuando alguien del cuerpo de Cristo, alguien de nuestra iglesia sufre, nosotros sufrimos o deberíamos sufrir, porque es la idea del cuerpo de Cristo. Cuando alguien de nuestros hermanos está mal, está en depresión, está sin sentido su vida, el cuerpo debería de alguna manera intentar rescatar a esas personas. Entonces, en vez de discutir, ¿será que va al cielo o al infierno? Eso solo cabe a Dios. Algunos van al infierno, pero algunos puede ser que van al cielo. Así como gente que no se suicida también va al infierno. ¿Sabían de eso? Sí, es una novedad para ustedes. ¿Sabían que mucha gente que no se suicida se va al infierno? Porque deliberadamente da la espalda al Espíritu Santo y deliberadamente peca y esconde sus pecados y deliberadamente miente y piensa que es merecedor más que otras personas. Entonces, el hecho de ir al infierno o ir al cielo solo depende de Dios. Él es el justo juez. Nosotros no tenemos base bíblica para afirmar todo mundo se va al infierno por causa de esto. Tenemos base por causa del suicidio. Esto también no quiere decir que tengamos que hablar abiertamente ese asunto en nuestras iglesias, de púlpito, porque es como nuestro hermano ya dijo, lo mencionó, es desaconsejado que se hable abiertamente en púlpito porque parece ser una solución. Lo que nos toca como cristianos, primero es no juzgar. Nosotros no nos sentamos en el trono de justicia. Es Él que se sienta, es Jesús. Nos cabe a nosotros estar atentos a esas personas que dan señales que están pasando por problemas, que dan señales que tienen pensamientos de muerte y pegarnos a esas personas para de alguna manera intentar ayudar. Y por último, los que nos cabería a nosotros en pequeños grupos y con personas específicas hablar sobre esos asuntos para prevención,
para prevenir, para decir, no estás solo, aquí nosotros tenemos una familia, puedes abrir tu corazón cuando quieras o cuando necesites, que es lo más importante. A ver, Daniel Mendoza dice, Dios te bendiga todo. Hugo, disculpa, muchas veces se habla de los psicólogos que no son buenos y más porque muchas veces no creen en Dios y no creen que Dios puede sanar la depresión. Primero voy a responderlo a Hugo. Nosotros tenemos, y eso pasa también, no tanto ahora acá en Brasil, pero durante muchos años pasó. Los cristianos tenían un problema con los psicólogos. No, si tienes problemas de depresión o problemas de autoestima o problemas de salud mental, es falta de fe. Y ahí yo siempre provocaba a estos hermanos y les decía, la próxima vez que estés con tuberculosis, no te vas al médico, va a tener que orar y si no eres sanado, es falta de fe. Y ellos decían, no, pero eso es una enfermedad. La depresión también es enfermedad. Los problemas psicológicos también son enfermedades. Hay problemas psicosomáticos, o sea, algunos años atrás, no muchos, unos 2, 3 años atrás, yo, Samuel, pasé por un momento de bastante ansiedad y parte de mi ceja se cayó y se me hizo un agujero acá en la cabeza, el pelo se cayó. Me fui al médico y el médico me dice, no tienes problema ninguno de salud física. O sea, me hice examen de sangre, me hice radiografía del pulmón, me hice una tomografía computadorizada para ver qué es lo que estaba pasando. El médico dice, no tienes problemas físicos, tienes problemas de ansiedad y problemas de decisión. Y bueno, y es verdad, era un momento que tenía que decidir sobre algunas cosas y estaba muy aprensivo y muy ansioso por algunas cosas. Estaba cambiando de ciudad, en mi trabajo no estaba muy bien, en mi iglesia yo tenía algunas cosas que tenía que ajustar, que no me parecían que estaban correctas y muchas veces el problema soy yo. Y entonces cuando entendí que era más un problema de ansiedad y que se estaba somatizando, o sea, pasando a mi cuerpo, cayéndome el pelo y dando algunas heriditas en la cabeza. Eh, Tomé a lo largo de 6 meses un ansiolítico bien bajito para eventualmente dar una tranquilizada o eventualmente poder lidiar con ciertas cosas. Y después de 6 meses paré de tomar por prescripción médica, no porque yo dije no voy a tomar más y estoy bien, estoy perfecto. Fue una fase de mi vida, fue una parte de mi vida que necesité de la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra para que me den remedios. Y estoy bien, no perdí la fe. No apostaté de la fe. Creo en Dios, todas mis esperanzas están en Él, pero Dios dio la sabiduría al hombre para que pueda hacer remedios, para que pueda hacer casas, para que pueda hacer automóviles, todo es para gloria y honra de Dios. Rubén Solís dice, Dios prueba y pesa los corazones. Rubén, estoy de acuerdo con sus comentarios. Grande enseñanza. Es lo que yo siempre digo. Es lo que yo siempre digo. Nosotros no podemos dar una solución o respuesta fácil a problemas difíciles, problemas complejos. El caso del suicidio es algo muy, pero muy importante que se tenga en cuenta, pero nosotros no podemos ser livianos al punto de decir, este se va al cielo, este se va al infierno. No nos cabe a nosotros, nos cabe estar atento para ser un hombro amigo, ser la protección de las personas que necesitan y estar siempre atento a esas cosas que son importantes. ¿Alguien quiere hacer una contribución, una pregunta antes que cambiemos de tema o aprofundicemos de otra forma? Sí, sé que son temas difíciles de hablar, principalmente cuando yo cité el ejemplo del acoso sexual. Es algo que no nos gusta escuchar, no nos gusta hablar. Nos parece que es un tema fuerte, demasiado fuerte, muy pesado. Eh, no me gusta hablar solo sobre eso. Y ese es un otro problema. No es el asunto principal, que era el suicidio, pero sentí de traer un poco ese asunto también, que es sobre la violencia sexual y sobre el acoso sexual que hay en muchas de nuestras iglesias también. Sí hay en nuestros barrios, en las personas que no son cristianas, en la casa de mucha gente que es borracha, es verdad. Pero sí también hay en muchas iglesias, en muchos lugares
muchos hogares que se dicen cristianos o que eventualmente tienen el cristianismo como su manera de pensar y de crear sus conceptos, sus decisiones y todo más. Pero Y ese tema de abusos refleja en suicidio también, ¿no? refleja en suicidio también. O sea, de nuevo, normalmente cuando nosotros decimos que la persona que se suicida normalmente no quiere acabar con su vida, pero sí con un dolor dentro de sí. No es un dolor físico, es un dolor del alma. Te doy un otro ejemplo. Cuando eran más jóvenes, ¿ya perdieron el gran amor de su vida? Cuando nosotros somos jóvenes y somos traicionados o somos abandonados o quebramos un relacionamiento con nuestro novio, nuestra novia, cuando estás muy enamorado, amas demasiado, es un dolor físico, te duele el pecho, te duele el corazón, te duele el estómago, vomitas, pasas mal. Hay gente que tiene fiebre cuando termina un relacionamiento. ¿Por qué? Porque es un dolor que es del alma, pero se transfiere a lo físico, o sea, se somatiza. Entonces, cuando alguien es acosado, cuando alguien, principalmente cuando es niño o cuando es niña, ellos no entienden la diferencia entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Están en formación todavía, formación psicológica de su carácter y como dije, normalmente las personas que acosan sexualmente a los niños o a las niñas son siempre parientes próximos, son tíos, abuelos, padres, hermanos, vecinos. eh, es un problema endémico y mira, posiblemente no concuerdes, no estés de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero cuando decimos que somos la luz del mundo y sal de la tierra, no sé si te diste cuenta de que la luz ilumina, la luz no habla. Ese es nuestro problema. A nosotros, los cristianos, nos gusta hablar mucho. ¿Quién va al cielo? ¿Quién va al infierno? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? ¿Qué se usa? ¿Qué no se usa? Pero el papel nuestro no es hablar, es iluminar. Y cuando iluminamos, mostramos las cosas que estaban escondidas. Juan dice eso. Juan, en su evangelio, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus hechos, sus obras eran malas. Y donde hay la luz, todo se ve. Y traer a la luz del evangelio es también denunciar, es tener en tu iglesia, en tu congregación, un grupo donde es un puerto seguro, un local donde los jóvenes, los niños pueden tener la confianza de decir, de compartir lo que están viviendo, lo que le está pasando. Y una iglesia que se levanta para proteger a esas personas que están indefensas. Sí, eso es una vocación, eso es un llamado de Dios. A veces tú no Ujú. predicas, no cantas, pero puedes ser la voz de los que no tienen voz. Tú puedes ser la persona que trae salvación física a esos niños, esas niñas que están sufriendo este tipo de cosas. A ver, aquí tenemos algunas Y participación. está Bernardo con la mano levantada después para hacer una pregunta. Solo un Perfecto. comentario. Mi suegra es consejera tutelar, no sé cómo se dice eso, ¿no? Pero ha dicho que 90% de los casos son gente de dentro de la familia que hace los abusos, ¿no? Sí, Entonces, son gente cercana que hay confianza, ¿no? Entonces, y el caso que menos de los casos es la abuela que se salva. sí. Normalmente son abuelos, tíos, hermanos, primos. Son personas, como tú dijiste, de confianza. Y muchas veces los niños no saben cómo denunciar porque a veces van a comentar con sus padres y sus padres dicen, no, estás mintiendo, no es posible. Todo el mundo conoce a esa persona es muy buena, esa persona nunca haría ese tipo de cosas. Y ahí es una doble violencia, la violencia sexual que está sufriendo y la violencia de no poder hablar. Y es por eso que a veces Dios nos llama para ser la voz de los que no tienen voz, ser luz, iluminar, traer luz a cosas que no nos gusta mirar, cosas que no nos gusta ver. Claro que esta live sería mucho más divertida, mucho mejor si estuviésemos hablando de cosas de victoria y estoy viendo un ángel y ese ángel me está diciendo que tu problema está terminado. Entonces yo te profetizo que Dios te despierte, que abra tus ojos para que tú veas el sufrimiento de esos pequeños, de esas pequeñas que no tienen voz.
están sufriendo ese acoso, esa violencia día após día y no saben a quién recurrir. Hay un libro que acá en Brasil no sé si está en español, que cuenta el testimonio de una pastora que cuando era niña sufría acoso de un tío y mira lo que te voy a decir. En cuanto ella era acosada sexualmente por su tío, ella oraba y le... Se paró. Samuel. A ver, a ver. ¿Están escuchando a Samuel hablar? No. Mamá la defendió. Su mamá hizo el papel de un ángel. Y tal vez sea eso lo que nos hace falta, es que seamos respuesta de la oración silenciosa de esos Sammy, niños, de esas niñas. Dime, Sammy, sí perdió tu conversación. Estaba y hablando ahora, que, y ahora, sí, ahora está bien. Pero mm, se paró cuando tú estabas hablando que la chica cuando sufría el abuso empezaba a perfecto. orar. Cuando empezaba a orar para que Dios de alguna manera la protegiera, o sea, la hiciera no pasar por ese asunto. Y cuando ella sabía más o menos el día y el horario en que esa persona ingresaría en su cuarto para hacer eso, ella oraba para que Dios la protegiera. Y Dios usó a su madre. Su madre un día se dio cuenta y la protegió. Su madre fue la respuesta de la oración de ella. No fue un ángel, no fue un profeta, fue alguien que fue despertada por el Espíritu Santo y trajo la luz de la justicia, de ese reino de justicia, de ese reino de Dios que tiene justicia, de ese reino de Dios que ve a los niños, de ese reino de Dios que entiende que los niños no son la iglesia del mañana, son la iglesia de la hora, se hacen parte del cuerpo de Cristo. Que podamos ser respuesta de la oración de estos pequeños niños que sufren acoso, que no saben cómo denunciar, a quién denunciar, que Dios nos levante como un puerto seguro, que Dios nos levante como la voz que dice las cosas que esos niños no saben decir, no saben cómo se dice. Que Dios te levante en tu congregación, en tu iglesia, para que tú seas la respuesta de la oración de esas personas que sufren. Al final eso es ser cristiano, ser la respuesta de oración al dolor, respuesta de oración a la falta de justicia, respuesta de oración a las personas que no saben qué hacer, que están en desesperación. Que podamos tú y yo ser la respuesta de esas personas que necesitan de un abrigo. Antes de la respuesta de la persona que levantó la mano, Nairobi dice, adentro de la iglesia hay ese acoso. Sí, Nairobi, hay ese acoso en nuestras iglesias, sí. Maestro, aquí en la iglesia en México no toman a bien ir al psicólogo y los psiquiatras los condenan por el sistema religioso. Quien lo dice eso es Daniel. Sí, entiendo. Algunos años atrás, acá en Brasil también era así. Entonces, los psicólogos no sirven, los psiquiatras son del demonio, son de Satanás. Pero son médicos. Entonces, sería coherente si tú dices así, los cardiólogos, los cardiologistas, los obstetras, entonces nadie sirve. O sea, las enfermedades físicas, nosotros decimos, el médico está por sabiduría de Dios para nos ayudar. Es que normalmente nosotros no vemos la depresión y problemas de salud mental como algo físico. Siempre pensamos que es demonio y no es demonio. No es demonio. A ver aquí. Eh, Familia Rosas dice así. Entonces, como pastor, uno puede aconsejar a algunos miembros visitar a un psicólogo y eso no cambiará su fe o su relación con Cristo, no les afectaría. Es una pregunta perfecta, perfecta. Cuando como pastor, como congregación, como comunidad de fe, tú le dices a tu fiel, vamos a orar, vamos a leer la palabra y te das cuenta que eso no funciona porque eso también no funcionaría si tengo
mi hueso quebrado. ¿Recuerdan que yo di el ejemplo? El hueso quebrado con fractura expuesta. Una oración no me va a salvar, ni me va a aliviar ni el dolor, ni tampoco va a curar la infección que me va a dar porque el hueso está para afuera. Tú me vas a decir así, vamos a primeramente al hospital para que te arreglen el brazo, para que después podamos orar y después te cuido. La misma cosa debería ser para esas personas que están en depresión profunda, que tienen problemas psicológicos, niñas que fueron acosadas durante años, que no saben cómo lidiar, no saben relacionarse. Muchos matrimonios, escucha lo que voy a decir ahora, muchos matrimonios tienen problemas en varias áreas de falta de respeto, problemas sexuales, hay una serie de problemas que esas parejas tienen porque uno de ellos no sabe todo lo que el otro pasó. Muchas veces la mujer no tiene fuerzas ni tampoco encuentra un momento para contar a su esposo todo lo que pasó, todo lo que vivió y por qué es así. En ese momento tenemos que orar, sí, tenemos que aconsejar, sí, consejería pastoral, perfecto, pero también la ayuda de un profesional, así como un cardiólogo nos ayuda con nuestro problema de corazón, un neumólogo, los problemas de respiración, así como alguien dermatologista nos ayuda a problemas de piel, un psicólogo nos ayuda a hablar, a lidiar, a percibir muchas cosas que a veces no podemos ver. Bueno, pero una cosa es verdad también. Dios tiene todo el poder para curar cualquier cosa. Amén. Amén. Creemos. Pero la pregunta es, ¿tú conoces algún cristiano que tiene enfermedades? Sí. Entonces, si hay cristianos que tienen enfermedades, los médicos son válidos. Y si son válidos, un psicólogo es tan médico cuanto los otros y tan necesario cuanto los otros. A ver, aquí. Y un psicólogo cristiano por ética no puede hablar de Cristo. Ah, perfecto. Mi Muy suegra es bien. psicóloga y no puede hablar de Cristo cuando está haciendo sus consultas. André levantó una información importantísima. Nosotros tenemos falta de buenos psicólogos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros deberíamos estimular en nuestras iglesias a nuestros jóvenes que, bueno, vamos, haz el seminario para que seas pastor, pero no necesitamos de 30 pastores. Necesitamos de un pastor, necesitamos de un abogado, necesitamos de un mecánico, necesitamos de un panadero, necesitamos de un psicólogo, necesitamos de... El cuerpo de Cristo tiene multifacetada gracia. La gracia de nuestro Dios se manifiesta en todo lo que hacemos. Todo, por todo y para todo sea por Él. Todo es para gloria de Dios. Mi manera de enseñar es para gloria de Dios. Mi manera de pensar es para la gloria de Dios. El libro que estoy leyendo para hacer una clase para ustedes es para gloria de Dios. Cuando tú entiendes, yo estoy en Brasil, tú estás en México, 12,000 kilómetros de distancia, y por una palabra que por gracia de Dios tú la escuchas y eso te hace pensar diferente, es para gloria de Dios. Y es por eso que todo es importante y todo es necesario cuando entendemos que no existe una vida sagrada y una vida mundana o profana. Nosotros estamos aquí para hacer luz donde se necesita luz, para hacer sal donde se necesita sal. En la iglesia, no sé si te diste cuenta, todos son luz. En la iglesia tú no necesitas ser luz. Si todos los que están allá son cristianos y muy creyentes, la luz ahí es incandila a las personas, pero no es útil. ¿Sabe dónde es útil la luz? En el barrio donde hay mucha gente sufriendo. Ahí las personas necesitan ser iluminadas, ser vistas, ser comprendidas, ser escuchadas, ser oídas. Es así que funciona. A ver aquí en el chat. Vicente dice, jamás debemos perder la fe. La oración es el medio para obtener, para poder decirle a nuestro Padre Celestial, ya ve nuestras angustias, Él guiará nuestro camino. Vicente, estoy contigo. Nosotros no estamos diciendo que no tienen que orar, que no tienen que leer la Biblia, que no tienen que ayunar. En ningún momento pensamos, ni decimos, ni queremos eso. Lo que nosotros decimos es que en algunos casos de depresión constatada, es necesario que se medique, porque es un problema físico. Tanto es físico que hay remedios específicos para ansiedad, remedios específicos para depresión, remedios específicos para este tipo de males físicos. A ver aquí, continuamos aquí.
Familia Rosa Mays, ¿y la consejería bíblica no sería suficiente para ayudar a personas que viven en depresión, ataques de pánico y esquizofrenia? Voy a dar un ejemplo mío, de mi casa. André conoce a mi papá, a mi padre. Mi padre es pastor, pastor jubilado, pastor jubilado. Mi padre tiene mal de Parkinson y el mal de Parkinson desencadenó una demencia mezclado con esquizofrenia. O sea, el paquete completo. Todo lo que podría pasar mal, a él le pasa. Mi padre fue misionero durante 40 años en Argentina. Por eso soy argentino. Mi papá es brasileño, fue a Argentina como misionero, se quedó 40 años y volvió a Brasil. Volvió así con mi madre, mi hermana, y después volví yo después de estudiar. Mi padre hizo muchas iglesias. Mi padre era plantador de iglesias. Mi padre iba a donde no había cristianos. Entonces, él fue para la misión en el año 75. En el 75, 76, él iba a las regiones, a las ciudades donde no había ni un creyente y él empezaba, predicaba y hablaba de Jesús y se convertía uno, otro, de que a poquito había 5, 6, 10. Ahí cuando había 10, dejaba a uno más o menos responsable y iba para otra ciudad. Y durante muchos años trabajó así, yo trabajo en iglesias grandes, iglesias pequeñas. Yo me divierto, digo que mi padre es internacionalmente desconocido, nadie lo conoce. Los únicos que lo conocen son las personas que tuvieron algún contacto con él. Hoy por la mañana yo lo tengo que bañar. Eh, Está prácticamente sin dignidad. Trabajó una vida entera, dio su vida entera y hoy él a veces no me conoce, no sabe quién soy, a veces no sabe quién es mi madre, a veces está solo sentado y conversa con personas que él ve. Una vez, algunos meses atrás, estaba un poco más, caminaba solo por lo menos, y fue una cosa bien, bien divertida porque esos episodios de esquizofrenia, él ve personas y conversa con personas y para él es muy real eso. Y mi madre se levantó a la madrugada, estaba él en el oscuro, había puesto la mesa con algunos pocillos, estaba conversando con algunas personas. Mi madre se asustó muchísimo. Le preguntó a mi padre, ¿qué es lo que estás haciendo? Y le dice mi padre, estoy tomando café con estas personas aquí que me vinieron a visitar. Él toma el remedio y cuando toma el remedio, esa esquizofrenia desaparece. Hoy él casi no habla, casi no se lo conmueve, pero no ve más cosas. Nosotros podríamos espiritualizar eso y decir, es el demonio. Las personas que está viendo son Satanás, pero es problema físico. Por voluntad de Dios, nosotros no sabemos por qué, le tocó eso. Podría estar descansando ahora, podría estar recogiendo los frutos de una vida de trabajo, pero hoy está prostrado en un sillón y no recordándose de las personas que están cerca de él. Entonces es por eso que yo digo que la vida entera de fe de él no va a ser yo tirado por la ventana, porque a la última hora, los últimos minutos de su estado aquí en esta tierra, él necesita de un remedio para no ver personas y no conversar con personas. No son espíritus, son problemas mentales que él tiene. Y es por eso que yo digo que Dios nos da médicos, Dios nos da pastores, Dios nos da profetas, y muchas veces de la voluntad de él sanar, pero muchas veces no. Entonces yo digo que es serio y que te aseguro de verdad que no es problema espiritual. Hay sí algunos problemas espirituales, existen. El mundo espiritual existe, pero problemas de salud mental son problemas físicos de salud mental. A ver. Eh, eh, Patty dice, no se escucha, bueno, ya resolvimos. Nairobi feliz la firma porque yo pasé algo así en la iglesia y no había. Gracias entre respuestas. No hay luz donde no se habla estas cosas. Buenas noches, Reino. No hace nada, olvídame. Rubén dice, Dios está
Dios no está pelado con la ciencia médica, el pastor de mi iglesia es doctor. Exacto, exacto. Dios da la sabiduría al hombre para que podamos encontrar nuevos medicamentos, medicaciones, medicinas para el bienestar de todos nosotros. Ora, ayuna, perdóname y pide perdón, habla con tu pastor y no se ve mucho. Yo con un psicólogo, es el doctor y ya, no te espantes. O sea, muchas cosas que el pastor no puede ayudarte, un psicólogo te puede ayudar. De nuevo, hay cosas que el psicólogo no puede hacer, que cabe al pastor. Hay cosas que él no te va a poder ayudar, porque es una cuestión pastoral, es una cuestión espiritual. A veces no sé qué hacer, no tengo una decisión. No es el psicólogo que te va a ayudar, es el Espíritu Santo que te va a guiar. Es el consejo de un hermano de nuestra iglesia que te va a guiar. Pero hay momentos, hay cosas que son problemas de salud física, de salud mental. Eh, a ver, vamos a terminar el chat. Eh, Alejandro dice, es necesario las cosas del mundo, pero ojo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo espiritualmente hablando. Es verdad, no somos del mundo, pero en cuanto estés en este mundo, vas a necesitar a veces remedio para el dolor de cabeza. Y si tomas sol sin un protector solar, te vas a quemar. Y si te quemas la piel después de un día de mucho sol, hay un hidratante. Es tecnología, es ciencia. ¿Entienden? Es importante que las cosas se vean como ellas son y no como nos parece que sean. Carlos dice, ya pasé por depresión e intenté suicidarme. Gracias por la enseñanza. Entendemos, hermanos, que no podemos juzgar a la persona que se suicida. El suicidio tiene un gran origen y un porqué. Nosotros no decimos que es una solución. Lo que decimos es que nuestra iglesia no le cabe a la iglesia decir quién se va al cielo, quién se va al infierno. Cabe a la iglesia es darse cuenta de esas personas que necesitan de ayuda. El gobierno, hospitales, etcétera, se necesitan hijos de Dios, lo que dice Nairobi. Alejandro dice, oración real y efectiva será escuchada para disolver todo espíritu de suicidio. Amén. Creemos, Alejandro. Creemos, sí, pero mucha gente necesita de esa ayuda médica, de remedios y de esa mirada atenta para esas personas. ¿Cómo se llama su papá para orar por sanidad? Mi papá se llama Vilmar Abreu y les agradezco mucho si ustedes oran por él. Su nombre, por favor, para poder orar por tu padre, Vilmar Abreu. Gracias, pastor, por sus enseñanzas y oremos por su papi. Muchas gracias, familia. El trabajo de la obra de Dios es así, conforme el corazón será recibido en el reino de Dios. Nairobi dice, no podemos decidir en el nombre de Jesús, me voy a quemar con el sol y exponernos. Exacto, o sea, son cosas que pasan. Daniel dice, wow, el testimonio de tu papi me tocó. Es algo que para mí durante mucho tiempo fue muy fuerte. Yo me cuestionaba y eso es normal también. Nosotros pensamos que los cristianos, los creyentes, los pastores, los maestros, si tienen fe, no pueden cuestionar sobre cosas. Y es una cosa que me cuestioné varias veces sobre mi padre. Y les cuento la segunda parte del testimonio. Una vez lloré muy mal hablando con Dios. Y eso es algo que me gustaría compartir con ustedes. Nosotros pensamos que la oración les enseñamos a nuestros hijos y a los niños de nuestra iglesia, les decimos que Jesús es nuestro mejor amigo. No es verdad. Decimos que Dios es nuestro Padre y como Padre podemos hablar con confianza y decirle a Él lo que necesitamos. Pero a veces no entendemos lo que estamos diciendo. Si Jesús es nuestro mejor amigo y si Dios es nuestro Padre, Él ya sabe cómo me siento y es de una forma honesta decirle lo que siento. Y yo oré preguntándole a Dios, ¿por qué? No solo por qué pasó eso con él. Mi oración fue, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el bonus? ¿Cuál es la razón por la que mi padre tiene ese tipo de final? Está de esta manera al final. Y fue una de las veces que yo sentí el Espíritu Santo. No escuché una voz, ni tampoco algo audible, pero fue un pensamiento que yo creo que fue de Dios. Fue el propio Espíritu Santo que me lo dio. Entonces Dios habló conmigo de esa manera.
Hay personas que Dios les habla de inúmeras formas. Yo estaba reclamando porque mi padre estaba así. Estaba reclamando porque mi padre estaba isolado, estaba solo, abandonado, que las personas que él tanto ayudó, muchos hermanos fueron bendecidos por su vida, por su trabajo, y yo estaba orando y diciéndole a Dios, ¿y qué? ¿Por qué pasó esto? Y las personas que él ayudó, y ahora nadie se acuerda de él. A veces pasa necesidades y todo más. Y viene un pensamiento fuerte en mi mente. Eh, Me recordó que yo tampoco no estoy el tiempo todo con mi padre. Yo trabajo, estoy aquí en la live, tengo mi familia, tengo 2 hijos, tengo una esposa. Y yo cuando estoy acá, en Florianópolis, yo vivo en otra ciudad, cuando estoy acá, estoy siempre con mis padres. Estoy siempre intentando ayudarlo. Pero no estoy 24 horas por día. Hay muchos momentos que no estoy con mi padre. Y el pensamiento que me vino es así. Tú te quejas, pero yo nunca lo abandoné. Entendí que en este momento perdido de mi padre, en su mente, en algún lugar, el Señor nunca lo abandonó. Yo salgo, eh, me divierto, converso con personas, pero quien está al lado de mi padre 24 horas por día es el Espíritu Santo, está dentro de él. Y de alguna manera, en algún momento, en algún lugar, ellos se encuentran. En algún momento el Espíritu Santo le da esa lucidez para que se puedan comunicar. En algún momento, en algún lugar, de alguna forma, mi padre entiende que está siendo acompañado y acogido por el Espíritu Santo. Mi esperanza es que cuando Jesús venga a buscar, nos vamos al cielo y toda lágrima será secada y toda respuesta será dada. Mucha gente dice, cuando voy al cielo, yo quiero ver Abraham, Isaac, Jacob y mucha gente. Cuando Jesús venga a buscar a su iglesia y en el cielo, yo quiero ir a la central de informaciones para saber muchas cosas. Y yo sé que Él va a tener una buena respuesta para todas las cosas y yo voy a decir, menos mal que tú estabas en el control, mi Dios maravilloso, y no yo, porque yo no entiendo todas las cosas. Pero mi fe se basa encima de eso. A pesar de mis indagaciones, a pesar de mis cosas que no entiendo, todavía confío que Él tiene la mejor respuesta, que Él es la mejor respuesta a todas las cosas que yo no sé y que yo no entiendo. Las cosas que yo no entiendo, yo no me hago de cuenta que entiendo. Muchas cosas yo no entiendo, no me gustan, reclamo, oro con Dios, es una manera particular que yo tengo con Dios. Le digo, estás mal, está mal, no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Y yo sé que Él me entiende y Él no lleva en cuenta, ni tampoco me juzga, ni tampoco me ve por esos momentos de no entenderlo. Él me ve siempre a partir de la perspectiva de la cruz, con amor y misericordia, en cada segundo. Él, a pesar de mí, Él me ama. A pesar de lo que yo soy, Él me ama. A pesar de lo que yo pienso que soy, Él me ama. Y esa es mi esperanza. Y esa es la esperanza que tal vez sea necesario que esas personas que están en depresión, que están pensando en suicidio, que no saben cómo salir de esa prisión de un acoso sexual, de un abuso sexual, tal vez ellos necesiten escuchar esa palabra, que a pesar de lo que ellos pasaron, Dios las ama. Ellas no son el pecado, ellas son imagen y semejanza de Cristo. Tal vez sea esa la gran importancia que tengamos en nuestra vida entera. Sí, yo sé, no es glamuroso, no es bonito, ni tampoco tal vez nunca vas a ser invitado a una gran conferencia. Tal vez tu trabajo sea ese, ser la luz de las personas que están en tinieblas, ser la voz de las personas que no tienen voz y ser la respuesta de las personas que oran en secreto, que lloran en las madrugadas sin saber qué dirección tomar. Tal vez Dios te llame para eso, para señalar, hay un lugar para donde ir, a los pies de la cruz. Ese es el lugar más seguro que puede existir. Tal vez sea eso. Disculpen si hoy hablé mucho de mí,
Fue un contar un poco de mi vida, pero es que es así que nosotros creemos el Evangelio, es así que nosotros creemos la teología, el conocimiento que nos liberta, nos libera y nos hace libertadores. No por nuestro mérito, no por lo que nosotros somos, y sí por lo que nosotros cargamos, por lo que nosotros tenemos dentro, que es el Espíritu de Dios. Y donde hay el Espíritu de Dios, hay libertad. A ver si hay alguien más en el chat. Bernardo había levantado la mano. ¿Quieres preguntar, Bernardo? ¿O quieres? Sí, ¿qué tal, hermano? Buenas noches. Bueno, con respecto a todo lo que acaba de mencionar el hermano, me surge el detalle. Yo hace tiempo tomé un curso como paramédico aquí en México. Y Perfecto. algo que nos decían es en cuanto a la atención, nos dieron un curso que es específico para atención, primeros auxilios psicológicos. Y nos Ujú, decían que a la persona no tienes que decirle que no, sino dejarla, hacerle que sienta esa confianza, escucharla porque es lo que más que necesita. Y eso me vino a la mente una idea. Dios a nosotros como hijos de Dios nos llama embajadores. No nos nombra ujú, jueces, ni nos nombra, eh, no sé qué otro nombre darle a una persona que va a ejecutar a alguien. ujú, Entonces a veces ese Abogados. detalle de que no, que va a sentenciar, juez, Juiz, sí, sí, juiz. un judicial. Entonces a veces emitimos un juicio o decimos algo en contra de él. Ah, es que él está enfermo porque pecó. Ah, es que él se suicidó por su pecado. O cualquier otra cosa. O es que él está pasando por eso porque no lleva una vida entregada a Dios. Cuando no conocemos el contexto por el cual está pasando la persona. Si realmente, esa es mi pregunta, si realmente somos embajadores, un embajador va a otro país a juzgar, a recriminar, a marcar las fallas, los errores del país al que está visitando, entonces ya no está haciendo bien su papel como embajador, está haciendo quedar mal al que está representando. ¿O me equivoco? No, perfecto, perfecto. Nosotros a veces, sí, por un cuidado que tenemos, un celo que tenemos de la palabra de Dios, de lo que Él representa, a veces nos perdemos un poco en esos papeles y pensamos que nuestro papel es juzgar, es decir quién se va al infierno, quién no se va al infierno. Eso no es nuestro papel. Ese es el papel de Jesús. En Mateo 25 dice, Él va a venir, el Hijo del Hombre, Él se va a sentar en el trono, en el gran trono, es Él, no nosotros. Entonces, nuestro papel es representar. Y la representación de este reino de Dios es ese, que demos la otra faz, que demos alimento al que no tiene alimento, ropa al que no tiene ropa. Ese es nuestro papel. Ser luz es exactamente eso. Donde las personas están tan en tinieblas que no saben qué hacer, llega un cristiano y dice, por aquí hay una esperanza. Ser la luz para las personas que están en tinieblas. Y como yo siempre digo, la luz ilumina, la luz no habla. Muchas veces nuestras acciones van a hablar por nosotros y son más importantes de lo que nosotros decimos. Muchas veces mucha gente va a ser convertida y va a venir a los caminos del Señor, no por lo que decimos, y sí por lo que hacemos, por lo que actuamos, por cómo caminamos, por cómo miramos, por cómo abrazamos, por cómo extendemos la mano. Entonces, eso es evangelio. Evangelio es una novedad, es una noticia buena. ¿Cuál es la noticia buena? Estás en el oscuro, pero no estás solo. Hay alguien que está contigo. Estás desesperado, pero quitar la vida no es la solución. Hay alguien que te puede aliviar la carga. Ese es nuestro papel. Nuestro papel es ser la respuesta de oración a las personas que sufren, a las personas que están en problemas. Quien tiene pecado no tiene pecado, cabe al Espíritu Santo y a nuestro Dios. Eso también no quiere decir que vamos a vivir una vida de pecado y cada uno hace lo que se le antoja, lo que quiera. No es eso. Lo que decimos es que nuestro papel es mostrar a Cristo en nuestra vida. En la Biblia está, cartas abiertas, leídas por todos. Entonces, nuestra vida es una carta abierta. Cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, inspira a las personas. Cómo somos en nuestro trabajo, como trabajadores o como patrones, como ciudadanos, todo eso habla. Y es ese el ir que Dios nos da, que podamos iluminar al mundo al caminar por este mundo. No somos de este mundo, somos pasajeros, es transitorio, somos ciudadanos del cielo, pero en cuanto estemos aquí en la tierra, debemos representar ese reino siendo respuesta de oración a las personas.
¿Te respondí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ah, creo que por hoy está bien. Por hoy está bien. Eh, Hicimos un tema solo. Normalmente estamos en nuestras clases así, ¿no? Proponemos dos, tres temas y acabamos hablando solo de uno, pero preferimos que este único tema no es que sea agotado, pero por lo menos lo hemos trabajado de la mejor manera posible. Entonces, vamos a orar para que la próxima clase podamos también construir unos en la vida de los otros y para que todo sea para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un buen resto de semana, un jueves, viernes, sábado, domingo, que disfruten con su familia, en la iglesia de ustedes, que sirvan, que trabajen, que muestren el Espíritu Santo en las acciones y, encima de todo, eh, separen siempre un tiempo para orar, ayunar, las prácticas espirituales, pero un tiempo precioso con su familia, con sus hijos, a hablar con sus hijos, con su esposa, que seamos los sacerdotes de nuestro hogar, que seamos los pastores de nuestro hogar, que seamos los profetas de nuestro hogar, que seamos los ancianos de nuestro hogar en primer lugar. Que Dios los bendiga a todos. Es siempre un gusto estar con ustedes y hasta la próxima clase. Que Dios los bendiga. Nos vemos.